Hola, buenos días. Buenos días para mí, para ustedes serán buenas tardes, buenas noches en el momento que escuchen esto. Vamos a empezar hoy a este tipo de experimento comunicacional, lo llamo cápsulas informativas. La idea es ir desarrollando a lo largo de distintos videos breves eh, una serie de contenidos en función de nuestros desarrollos en el Centro de Inmunoterapia Veterinaria. Hoy en esta primera entrega quiero empezar con lo que llamamos factor ámbar. El factor ámbar es un péptido mimético del receptor de la eritropoyetina mamífera. Lo llamamos factor ámbar en función de una paciente que he tenido, Ámbar, se llamaba nuestro paciente. Su tutora Agustina me permitió acompañarlos por el lapso de casi 2 años. Yo a Ámbar la conozco ya en edad avanzada. Venía con un antecedente de alteración de producción de glóbulos rojos en la médula. Vaya a saber si existiría o no algún componente genético. Eh, Ámbar desde jovencita había tenido crisis de diarreas hemorrágicas y para cuando yo la conocí ya tenía un antecedente de no menos de 12, 14 transfusiones sanguíneas. Eh, la pude acompañar durante 2 años y una de las cosas que más me angustió en el acompañar a Ámbar fue la incapacidad de poder estimular la producción de glóbulos rojos de forma específica, porque ya con tantos antecedentes de transfusiones y crisis anémicas, Ámbar ya había utilizado muchas veces la eritropoyetina recombinante humana y ya sabíamos que producía muy poco efecto estimulatorio, ¿no? A partir de este conflicto, de este problema que no pude resolver, empezamos a elucubrar, decir, el desarrollo de una eritropoyetina canina o felina, no sabíamos muy bien para dónde ir, hasta que después de algunos años de estudio y muchos papers de por medio, nos jugamos a esta estrategia de desarrollar un péptido, un pedacito de proteína muy chiquitito, agonista para el receptor de la eritropoyetina en mamíferos en general, un péptido poco inmunogénico, muy estimulante de ese receptor y que me sirviera indistintamente para perros y gatos, ¿no? Y con Agustina, con la cual todavía mantengo un lindo vínculo en función de un montón de inquietudes que tiene esta geóloga muy curiosa y que se escapa cada tanto al norte argentino. eh, le propuse, y un poco a modo de homenaje, llamar a este péptido mimético factor ámbar, ¿no? De ahí un poquito el encuadre de por qué llamamos así a nuestra eritropoyetina mamífera. Eh, un poco lo que les había dicho, el uso de eritropoyetina recombinante humana es de uso frecuente en veterinaria. Lo que pasa es que es una molécula muy grande, tiene la capacidad de estimular anticuerpos neutralizantes y luego de varias aplicaciones la eritropoyetina humana empieza a tener menor efecto hasta tener efecto nulo. Hoy hay una enorme variedad de enfermedades que producen cuadros anemizantes y cada vez me encuentro con más trastornos de hipoplasias medulares debido a hemoparásitos, ¿no? Hablamos de Ehrlichia, hablamos de micoplasmas caninofelinos, hablamos de babesia, de anaplasma. Eh, y después, bueno, les voy a comentar así una pequeña pildorita la importancia de incrementar el aporte de oxígeno en todo lo que es el síndrome paraneoplásico. Eh, ¿Cuáles son las funciones de un factor ámbar? Y básicamente la eritropoyetina es una hormona glicoproteica y estimula la producción de glóbulos rojos. Eso es más o menos lo que nos ha quedado a lo mejor de la formación de grado. Y la eritropoyetina y los glóbulos rojos tienen mucho que ver con todo lo que es la estimulación de obtención de energía a partir de la ruta aeróbica. ¿Eh? O sea, recuerden que los glóbulos rojos transportan oxígeno a partir de la hemoglobina.
Sin embargo, hoy ya sabemos que hay receptores de eritropoyetina en tejidos que no necesariamente son hematopoyéticos, o sea, productores de rojos, sino que también están en otros tejidos y tienen otras finalidades. Sabemos que estimula la producción de glóbulos blancos y plaquetas. Sabemos que en el sistema nervioso central tiene un efecto neurotrófico, o sea, es pro-neurona, es neuroprotector, y de alguna manera previene muerte de neuronas ante lo que es la hipoxia o la ruta del glutamato en procesos diversos patológicos. El sistema vascular es interesante más en medicina humana que en medicina veterinaria, pues se ha visto que es estimulante de la angiogénesis. Hoy hay trabajos, trials, que están trabajando mucho en el tema de regeneración cardíaca, de miocardio posinfarto, ¿no? Lo que pasa es que el humano hace el infarto masivo de miocardio, nosotros en veterinaria más que nada vemos microinfartos que tienen que ver más con la circulación coronaria. Eh, Esto es un poco lo que les decía. Y, digamos, para que haya un estímulo de producción de eritropoyetina, no necesariamente tiene que haber hipoxia, ¿no? Después vamos a ver que hay síndromes de anemia subclínicas, inducidas por tumores. Entonces, creo que esta charla breve lo que busca es cómo desestructurar el preconcepto que podemos tener de una eritropoyetina y no pensarla solamente para cuando tengamos un hematocrito bajo. En lo que les comentaba antes de oxígeno en cáncer, yo creo que es muy importante rescatar el concepto que los tumores tienen la capacidad de obtener inicialmente energía a partir de la oxidación de la glucosa. Lo hacen en un proceso llamado disaerobiosis, que es la capacidad de fermentar glucosa por vía anaeróbica, aún en presencia de oxígeno. ¿Y cuál es la finalidad de esto? Evadir el uso de las mitocondrias, donde está el sistema enzimático de ADN nucleasas, que son las caspasas, que son las que inducen la apoptosis de la célula cuando hay aberraciones celulares. Entonces es muy importante tener presente esto porque hoy ya sabemos, después vamos a hablar del premio Nobel, eh, los tumores desarrollan sutilmente cuadros de anemia subclínica que favorecen esta disaerobiosis y esta capacidad del tumor de empezar a escaparse de lo que es la regulación celular. Entonces me parece que el factor ámbar en cuadros oncológicos donde detectemos disminución o valores basales o incluso inferiores de glóbulos rojos, de hematocrito, concentración de hemoglobina, me parece importante empezar a considerar el hecho de estimular para salir de esa anemia subclínica muy frecuente en los procesos tumorales. De hecho, los tumores acompañados de cuadros anemizantes tienen peor pronóstico que aquellos donde la serie roja está normal. Entonces, como para tener en cuenta. Un poco lo que les decía, la eritropoyetina inicialmente se produce en riñón, estimula médula ósea, y vamos a ver que estimula progenies no solo de glóbulos rojos, sino que además estimula glóbulos blancos y la serie megacariocítica, todo lo que son plaquetas. No actúa la eritropoyetina sola, necesita factores de crecimiento, necesita otras citoquinas, pero hoy ya sabemos que cuando ponemos el factor ámbar, no solo vamos a estar estimulando glóbulos rojos, sino que también vamos a estar estimulando plaquetas y glóbulos blancos. Otras funciones de la eritropoyetina en general que nos van a permitir después definir algunas estrategias terapéuticas. Se ha visto que en los astrocitos, el sistema nervioso central, disminuye la apoptosis. Es mitogénico en los cardiomiocitos. En células endoteliales estimula la liberación de endotelina 1, que promueve la angiogénesis. En megacariocitos contribuye a la maduración, con lo cual combinándolo con el factor G, el GCSF, que es una excelente estrategia en trombocitopenias. En células mesangiales estimula la proliferación in vitro. Se ha visto que en células mieloides
genera la proliferación multilinaje, o sea, nos podría ayudar al desarrollo de la línea blanca, no solo puntualmente de neutrófilos como es el GCSF, o neutrófilos y macrófagos como podría ser un GM-CSF. En neuronas tiene ese efecto trópico que mencioné antes, disminuye la apoptosis e incrementa la concentración de monoaminas. En células renales estimula la mitogénesis y en células prostáticas también estimula la mitogénesis, ¿no? Entonces, lo que nos muestran un poco los trabajos es que tenemos receptores para eritropoyetina en muchos tejidos, ¿no? Con distintas funciones. El músculo liso vascular va a estimular la contracción. Estos son algunos de los trabajos que se mencionan. Hay un review muy interesante, si alguno puntualmente me interesa, es un poquito viejo, ya del 2010, pero está en castellano, es interesante leerlo, y un poco una referencia en este trabajo eh, que aparece acá en esta publicación. Les comentaba antes que en el 2019 eh, fue reconocido Greg Semenza, un investigador de la Johns Hopkins, con el Premio Nobel de Medicina por sus trabajos sobre la hipoxia. Semenza trabajó con el factor de transcripción inducible en hipoxia, que es el H1F1, HIF1, perdón, y lo estudió en función de los cuadros de cáncer, de isquemia, neumopatía crónica. Y lo que se vio un poco, y por eso obtiene este galardón, es que los tejidos en general en estas patologías, voy a hablar de cáncer, que es lo que más me interesa, estimulan esta cosa de la hipoxia para proliferar, para su desarrollo metabólico, y van evadiendo las regulaciones que llevarían a esa célula aberrante y anárquica a una muerte celular. Entonces, muchas veces el estimular, tratar de desarticular ese factor de transcripción inducible por hipoxia, podría ser un blanco terapéutico muy interesante en lo que es la proliferación del cáncer, ¿no? Entonces, interesante, en el 2019, que fue nuestra última microconvención, presentamos la idea de esta molécula, hoy ya hecho una realidad, y fue algo similar a lo que nos pasó con el inhibidor del ligando de la molécula PD-1 en el 2018, donde también le habían dado los premios Nobel a dos investigadores que desarrollaron los monoclonales en los puntos de regulación de control del cáncer, ¿no? Entonces, me parece que hoy el mundo está yendo hacia la búsqueda de herramientas biotecnológicas que alteren la biología y la regulación celular, ¿no? Entonces, del cáncer. Me parece que son estrategias inmunoterápicas de alta precisión y que vamos a tener que tener muy en cuenta. ¿En qué usamos nuestro factor ámbar? Básicamente en hipoplasia y aplasia medular, en micoplasmosis felinicanina, en anemias de cualquier origen, pacientes oncológicos con tendencia a la disminución del hematocrito, un poco lo que veníamos diciendo, pacientes con enfermedades crónicas como la inmunodeficiencia felina, la leucemia, hemoparásitos en general, en cuadros leucopénicos, en linfopeñas, en gerontes con alteraciones de hemograma, ¿no? Que es bastante frecuente encontrar ya esas médulas medias perezosas. Hoy tenemos que conseguir el factor ámbar más como un factor de crecimiento medular y está bueno saber que está disponible. Un poco la idea de estas cápsulas informativas es que yo les pueda ir bajando cierta información. No confundamos información y conocimiento, ¿no? El conocimiento está en ponerse a estudiar, pero me parece que estas son como pistas que podemos generar. Espero que estas estrategias sean de alguna manera motivadoras de ponernos a estudiar y dar a conocer un poco el trabajo que estamos haciendo, que de a poco se va refrendando en pacientes que dan importantísimos testimonios y que a futuro sean publicaciones y que podremos finalmente llegar a instancias donde esto sea de uso más masivo.
Les quiero agradecer y bueno, espero que esta primera experiencia haya sido positiva.